de la sesión número 40 en su continuación. Se está debatiendo el proyecto de ley de recursos hídricos. Franco Romero me parece que todavía no llega hasta su mesa de trabajo. Tiene la palabra asambleísta María Ángel Muñoz. Sí, en efecto, Franco Romero lo vemos por otras curules, está presente en la sala de sesiones, pero no llega todavía a su mesa de trabajo. Mientras tanto, vamos a escuchar a otra asambleísta. María Ángel Muñoz, representante de la provincia de Azuay por Alianza País. Incluso la importancia de esta ley para nuestro país, para nuestras comunidades, para el ejercicio del derecho al agua. Y claro está, evidentemente existen ciertos sectores políticos que simplemente por tener un protagonismo mínimo ante la opinión pública intentan menoscabar esta realidad e intentan además tergiversar el contenido de esta ley. Y hoy por hoy tienen movilizaciones asumiendo y diciendo que por un lado se está privatizando el recurso hídrico. Eso no es así. Como muy bien lo han dicho mis compañeros y el presidente de la Comisión, Miguel Carvajal, la privatización no será posible con esta ley y con esta Constitución que tenemos todos los ecuatorianos. Pero además de ello, lucharemos contra el acaparamiento del agua. Hoy por hoy existen concesiones que prácticamente significan un acaparamiento del agua y por lo cual se ha impedido el ejercicio mismo del derecho al agua por muchas personas, por muchas comunidades. Eso se tiene que revertir de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la ley y bajo, por supuesto, la vigilancia de la Autoridad Única del Agua. Y por supuesto que no vamos a estar de acuerdo, nunca vamos a estar de acuerdo que se privatice el agua. Y precisamente frente a esa falta de consenso que existe, por ejemplo, con ciertos sectores políticos muy bien conocidos que manejan sus propios intereses, asumiendo de que debe existir un consejo plurinacional e intercultural que establezca la política, la rectoría en todo el manejo del agua, nosotros no vamos a estar de acuerdo porque eso significa también privatizar. Y el principal responsable del manejo del agua en cuanto a las políticas públicas, en cuanto a la rectoría, es precisamente el Estado. El Estado visto como garante de derechos bajo la forma de Estado constitucional de derechos y justicia. Y permítame hacer algunas observaciones enmarcadas, por ejemplo, en el tema del agua embotellada o el agua envasada. Aquí en esta asamblea exclusivamente se ha centrado en el debate de decir qué tipo de material debe utilizar el agua embotellada, que debe ser un envase biodegradable, que debe ser un envase que sea reciclable, pero no se ha centrado el debate en la problemática actual del embotellamiento del agua. Actualmente, a pesar de que existe, por ejemplo, la CENAGUA, de que existe el Instituto de Vigilancia y Control de la Calidad del Agua, no existe una coordinación entre estas instituciones para regular, para controlar, para vigilar no solo la calidad del agua, sino también el aprovechamiento del agua como un recurso que produce, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pues, es necesario, compañeras y compañeros, reconocer por un lado que el agua envasada no solamente es tomada de fuente natural o de fuente subterránea, sino también del servicio público. Y frente a eso no se está estableciendo, digamos, una normativa por la cual las empresas públicas que otorgan el servicio de agua potable puedan vigilar, puedan controlar el uso del recurso agua. Por esa razón considero, compañeras y compañeros, que primero se debe establecer que la autorización otorgada por la Autoridad Única del Agua deberá ser el requisito obligatorio para realizar las actividades de envasamiento, producción y comercialización. Porque actualmente una envasadora, hoy por hoy, puede tomar el agua del grifo y bajo un tratamiento específico puede presentarle al Instituto de Vigilancia de Calidad del Agua.
Este instituto a su vez le puede dar el registro sanitario e inmediatamente puede entrar en la comercialización este producto en todo el mercado nacional, incluso internacional. Sin embargo, a la autoridad no le interesa saber si tiene una concesión o tiene una autorización. Es por eso que planteo aquí en este pleno de la Asamblea que se incorpore este requisito para que las embotelladoras, las envasadoras, precisamente tengan una regulación adecuada y se pueda controlar el uso del agua para embotellar o envasar. Pero además considero que se debe reincorporar un artículo que estaba en el primer debate de la Ley de Aguas, que dice: se prohíbe el envasamiento de todo tipo de agua proveniente de sistemas de abastecimiento públicos o comunitarios. Por excepción, ojo, por excepción, solo podrá realizarse previa autorización de la Autoridad Única del Agua, la autoridad sanitaria correspondiente y de la autoridad municipal, siempre que se garantice que se haya sometido a un proceso de tratamiento y purificación. Esta es la forma, compañeras y compañeros, cómo podemos regular de una forma adecuada el aprovechamiento productivo del agua para envasar. En segundo lugar, señor presidente de la Comisión, considero que el artículo 112, que trata sobre la devolución de las aguas, tiene que cambiar el término licencia por permiso, permiso ambiental. Este término es mucho más amplio y es mucho más acorde a nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, el artículo 114, que trata sobre la devolución de aguas, considero que se debe incorporar permiso ambiental en lugar de estudio aprobado por la Autoridad Ambiental Nacional. En el artículo 116, compañeras y compañeros, creo que es sumamente importante el reconocer que las solicitudes para una autorización de aprovechamiento de aguas termales tendrán derecho preferente en el otorgamiento de nuevas autorizaciones las entidades comunitarias o de la economía popular y solidaria. Considero que se debe incluir que la Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control de vertidos en coordinación con la Autoridad Única del Agua, pero también con los gobiernos autónomos descentralizados acreditados en el Sistema Único de Manejo Ambiental. De esta forma vamos a conseguir que las instituciones, que las autoridades puedan coordinar mancomunadamente para, por ejemplo, el vertido de aguas termales. En el artículo 135 sobre las tarifas de agua, se entiende por tarifa de agua la cancelación por la retribución de un usuario, por lo cual debe pagar por la prestación del servicio y por la autorización para el uso. La tarifa del agua es precisamente eso, el pago por la prestación del servicio y la autorización. Por tanto, considero que se debe incluir esos términos. En el artículo 136, sobre los principios generales para la fijación de tarifas de agua, se debe eliminar por uso de agua. Simplemente se debe mantener las tarifas de agua. Por otro lado, dando una revisión a algunas disposiciones derogatorias, considero que se están repitiendo algunas disposiciones que ya han sido derogadas. Por ejemplo, en el registro oficial 606 del año 2011, ya se derogaron algunas de las disposiciones normativas de las leyes que constan en la disposición sexta, 12ª y 14ª, por lo que considero, compañeras y compañeros de la Comisión, que deben ser eliminadas estas disposiciones derogatorias. Y finalmente, en el artículo 52 y 53, que trata sobre el derecho propio consuetudinario, se debe hablar de prácticas consuetudinarias y no de normas consuetudinarias, de acuerdo a precisamente el derecho consuetudinario de nuestros pueblos, de nuestras nacionalidades. Es correcto hablar de prácticas y no de normas consuetudinarias, por lo que considero, compañeras, que esos términos tienen que ser cambiados. Finalmente,
solamente para añadir algunos datos sobre el tema de las embotelladoras de agua, señora presidenta, si usted me permite. La problemática del agua, como inicialmente lo decía, no está en el envase en que se utiliza, sino precisamente en la falta de regulación y en la falta de control que ha existido por una falta de ley. Pero ahora tenemos la oportunidad histórica de aprobar esta ley de aguas, precisamente para garantizar el derecho al agua de todas y todos los ciudadanos. Y es que actualmente existen 53 concesiones, bueno, no actualmente, en el 2010 hicimos una investigación. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias. Hicimos una investigación en el año 2010 y de acuerdo a la información otorgada, por ejemplo, por la Senagua, existían 34 concesiones de agua para embotellar, mientras que el SRI registraba 328 envasadoras. Y por otro lado, el Instituto Izquieta Pérez, en ese momento vigente todavía, otorgaba a más de 400 envasadoras registros sanitarios. Por lo tanto, queda en evidencia que ha habido un mercado paralelo, un mercado ilegal, que ha estado tomando el agua sin autorización, ya sea de fuentes hídricas naturales o del servicio público. Frente a esto, compañera presidenta, compañeros y compañeras, presentamos estas observaciones para que precisamente se pueda garantizar el derecho de todos los ciudadanos al agua. Muchas gracias.